Mi nombre es José Gregorio Rendón, estudio el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro y esta materia es Economía Política y Social. En este video quiero resumir el discurso del presidente Carlos Andrés Pérez con motivo de la aprobación de la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Y abro el discurso con las palabras muy clásicas del presidente Pérez para aquellos momentos como era venezolano, venezolana. Y él iniciaba el discurso resaltando la gran responsabilidad que ponía en sus manos el pueblo de Venezuela de anunciar la promulgación del importante decreto y donde se resaltaba la extinción de las concesiones de las empresas extranjeras a partir del 1 de enero de 1975. Resaltaba que los años 70 serían de grandes logros para Venezuela y para la América Latina y que la llamada reivindicadora del petróleo se había encendido en Venezuela y se recuperaría el manejo de los precios del petróleo y ofrecía a toda la América y a todo el mundo un soporte con la colaboración eficaz para llevar adelante la lucha común por el desarrollo independiente. El 12 de marzo de 1974, el presidente Pérez dicta el decreto que crea la Comisión Presidencial para la asesoría del gobierno en todo lo relativo a lo que era la exploración, la manufactura, la refinación, el transporte de los hidrocarburos. Expresaba en su discurso que la unión de todos los venezolanos sería lo que permitiría el éxito de esa gran empresa que se iniciaba en esa época. El discurso del presidente Pérez resaltaba a grandes voces que el depender de la renta petrolera era de sumo peligro para Venezuela y para cualquier país tercermundista. También resaltaba que cualquier error era su culpa y la de su gobierno. Pero recuérdense que Carlos Andrés Pérez con el decreto que creaba la comisión presidencial también se estaba resguardando sus espaldas para hacer de la derrota o del fracaso una culpa genérica de todos los que habían participado en este estudio y en este decreto. Ese mismo año, el 5 de julio, en su discurso toca nuevamente el tema de la nacionalización del petróleo y donde fija decisión de lo que sería la ley de los recursos naturales, resaltando la importancia que es para el mundo y para Venezuela especialmente el cuidado de los recursos naturales renovables. También tocó el tema de las prestaciones sociales de los trabajadores que estaban trabajando o dependiendo de la industria petrolera para ese momento. Igual el desperdicio de gas que sería integrado como combustible para las diversas industrias, especialmente para la industria petroquímica. Con este discurso daba como concreto el proyecto de la ley de hidrocarburos e iniciaba lo que muchos llamaron la época de la Venezuela Saudita, donde la corrupción y el manejo de grandes cantidades de dólares nos llevaría a la gran debacle nacional. Desde el golpe de Estado iniciado por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez Frías, sentó sus bases en esa dependencia de la renta petrolera y no tomó en cuenta los fracasos del pasado, donde nuevamente se afinca la más horrible corrupción, el manejo desmedido de los recursos del Estado producto de los ingresos petroleros y no se toma en cuenta las consecuencias que ocasionaría si se producía una caída de los precios del petróleo como nos sucede en los actuales momentos. Venezuela está sumergida en la más grande de las miserias, producto de esa llamada dependencia petrolera, donde nuevamente estos 17 años de gobierno le entrega a naciones extranjeras los recursos naturales no renovables, como el petróleo, el hierro, la bauxita, el aluminio, lo cual nos ha llevado a una tremenda crisis económica, política y social que vivimos actualmente. A través de este video he querido recoger mi punto de vista del lado del presidente, del discurso del presidente Carlos Andrés Pérez y la trayectoria del mismo a través de estos 45 años. Gracias por su atención. Hasta la próxima.